Shalom, shalom, queridos Talmidim Betalmidot. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra sala de estudio. En esta noche vamos a platicar sobre la parashá número 17, llamada Yitro. Antes de iniciar, recordemos, queridos hermanos, que cada parashá tiene diferentes energías. Cada parashá trae su energía. Y específicamente la energía de esta parashá es que cada uno de nosotros podamos transformar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos en el deseo de compartir. Y ese deseo de recibir para uno mismo es ser uno egoísta. Entonces vamos a transformar nuestra vida y vamos a pasar de ser egoísta a ser personas altruistas. Eso es lo que nos viene a enseñar Yitro en esta parashá. Entonces, a través de esta parashá, yo les recuerdo, queridos Talmidim, que el propósito de cada enseñanza, de cada parashá, es que usted y yo podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, cada uno de nosotros venimos a este mundo con un propósito específico. Y el propósito específico que nosotros traemos es de hacer nuestra corrección, de hacer nuestro tikkun. Cuando hablo de corrección, estoy hablando que usted y yo debemos de trabajar nuestro tikkun, nuestra corrección. Cada persona que está en Torah debe trabajar su vida para ser una mejor persona cada día. Eso es hacer tikkun, es hacer corrección o corregir sus vidas pasadas que cada uno de nosotros traemos desde atrás. Y esas vidas pasadas traen los efectos negativos hacia nuestra vida hoy en día. Y transformar y limpiar este equipaje en sí, como yo les decía, conlleva un trabajo de corrección personal. O sea que usted tiene que trabajar para corregir su vida, para ser mejor en esta vida. Como siempre enseño, este mundo es el mundo de la acción, el mundo de la actuación. ¿Por qué? Porque a través de mis actos, entonces yo voy a corregir mi vida. O sea, si en tiempos atrás yo era una mala persona, cuando hablo de mala persona estoy hablando, yo era una persona totalmente negativa. Entonces mi trabajo personal es trabajar y esforzarme para cambiar esas acciones negativas que yo hago en acciones positivas. De esa manera yo voy a transformar mi vida. Eso es lo que nos vino a enseñar Yitro, a cómo nosotros debemos de transformar nuestra vida egocéntrica en una vida altruista. Que usted haga el bien, que usted haga buenas acciones en su vida. Entonces, cada vez que yo hago buenas acciones, voy limpiando mi equipaje. ¿Cuál es el equipaje? El equipaje de nosotros es nuestro cuerpo.
entre menos contamine yo mi cuerpo y limpie más mi cuerpo, mejor voy a ser. En la Parashat Yitro hay 3 pilares para la salud y para la completitud. Y estos 3 pilares son los siguientes. Como pilar número 1 o columna número 1 está la columna izquierda. La columna izquierda, recordemos que en el árbol de la vida representa a el deseo de recibir. El árbol de la vida está representada por 3 columnas. La columna izquierda, que en la columna izquierda tenemos las sefirot de Binah, Geburah y Jod. En la columna derecha están las sefirot de Jochma, Gesed y Netzach. Y en la columna del centro, que representa el equilibrio, está Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Entonces, en estas 3 columnas, la columna izquierda está representada por el deseo de recibir. Y la columna derecha está representada con el deseo de dar, de compartir. Y la tercera columna está representada, que sería la columna central, está representada por el deseo de recibir con el propósito de compartir. Entonces, ¿qué nos enseña estas 3 columnas del árbol de la vida? Recordemos, queridos Talmidim, Betalmidot, queridos amigos e internautas que también nos van a ver y a escuchar a través de Facebook, recordemos que el árbol de la vida contiene 10 esferas, 10 sefirot, pero más que esferas o sefirot, son 10 atributos, y estos atributos están en nuestro interior. En la mística hebrea, al árbol de la vida le llaman el mapa cabalístico de la creación. ¿Por qué? Porque ese mapa está en nuestro interior. Y esas virtudes, o sefirot, o esferas, son totalmente energías cada una. Y cada atributo tiene diferente energía. Entonces, estas 3 columnas lo que hacen en el árbol de las vidas, y veámoslo así internamente en nosotros, lo que hace es equilibrar todas esas dimensiones, porque las sefirot son dimensiones. Cada sefirá tiene diferente dimensión con diferentes energías, y estas energías es la que nosotros vamos a equilibrar en nuestro interior. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida de egoísta a una vida, como les decía hace un momento, altruistas. Que ya no seamos egocéntricos, sino que ahora seamos personas altruistas con ese deseo no solo de recibir, sino también de compartir.
Esto fue lo que nos vino a enseñar Jitro. Jitro vivía desequilibrado. Jitro o vivía del lado izquierdo o del lado derecho. Pero cuando Jitro escuchó las maravillas, los milagros y las señales que nuestro Abacadosh le envió al faraón, dice que escuchó. Pero al momento de escuchar, él quería ver. Por la misma razón, Jitro viene, agarra a su hija, Sífora, y se la lleva a Moshe. ¿Por qué? Porque Jitro quería ver con sus propios ojos los milagros que había hecho Yud-Heh-Vav-Heh, de haber liberado al pueblo de Israel. ¿Quién era Jitro? Ahora la pregunta es, ¿quién era Jitro? ¿Por qué Jitro recibió el honor de que esta parashá llevara su nombre? Jitro era un cohen del faraón, un sacerdote del faraón. Él era suegro de Moshe, era padre de Sífora, pero también Jitro era maestro de la negatividad, de artes ocultas, de magia negra y de ídolos, de idolatría. Entonces, cuando nosotros no estamos ubicados en la columna central, que dijimos que la columna central representa el deseo de recibir para compartir. La columna central representa el altruismo. Entonces, Jitro o estaba en la columna izquierda o en la columna derecha. Cuando uno ubica su energía solo en la columna izquierda, caemos bajo idolatría. Caemos en esas artes ocultas. Caemos en la magia. Caemos en los ídolos. Como también en la columna derecha. Entonces, Jitro, que viene de un lugar donde había totalmente negatividad, de donde se practicaba el ocultismo, aquellas artes ocultas como por ejemplo la magia, la hechicería, la idolatría. Entonces, cuando usted ubica su energía, o bien sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, está viviendo en total negatividad. Mientras que Moshe venía de padres espirituales. Recordemos, queridos talmidim,
que el que viene de la negatividad tiene más trabajo, trabaja más, se esfuerza más para hacer su tikkun, para hacer la corrección de su vida, para transformar su vida. ¿Sí? Tiene más, tiene más corona, lo voy a decir así, de alguien que viene, o sea, tiene más luz, sería la palabra correcta, tiene más luz el impacto de aquella persona que viene de la total negatividad y transforma su vida a través de la Teshuvah, porque esa persona negativa tiene que trabajar más que aquella persona que ha nacido en una casa de padres espirituales. Por lo mismo entonces, vemos que Yitro se esfuerza más, pero al escuchar Yitro la noticia que Yud-Heh Vav-Heh había liberado al pueblo de Israel y escuchó esas maravillas y esas pruebas que mandó, o esas señales que mandó Yud-Heh Vav-Heh al faraón para dejar libre al pueblo, entonces la Torá dice que Yitro se convierte. Yitro hace Teshuvah. Yitro dice, wow, no puede ser. Yo he conocido a todos los dioses de la idolatría, del paganismo, pero no he conocido a un Dios más grande que al Dios de Israel. Entonces nos damos cuenta el impacto que tuvo Yitro al escuchar y al ver los milagros de Yud-Heh Vav-Heh. Tanto así que recordemos, queridos Talmidim, Betalmidot, que Yitro representa la negatividad. Porque Yitro era amigo de Amalek. Y Yitro se preparó con Amalek para ir en contra del pueblo de Israel. Pero entonces cuando escuchó Yitro las maravillas del Eterno, de Yud-Heh Vav-Heh, hizo Teshuvah. ¿Y qué pasó? El Midrash dice de la siguiente manera. El Midrash dice que hubo un solo hombre que verdaderamente escuchó y aprendió el significado de los eventos. ¿Y quién era ese hombre? Era Yitro. Yitro entendió el significado de esos eventos, de esos milagros que nuestro Abacadosh Yud-Heh Vav-Heh hizo ante el pueblo de Israel.
comprendió que Yud-Heh-Vav-Heh es omnipotente y dedujo Yitro que era su deber moral servirle a nuestro Creador. Cuando Yitro escuchó la detallada narrativa de los grandiosos milagros que Yud-Heh-Vav-Heh había realizado para Israel, entonces inmediatamente tomó una decisión, ¿sí? Yitro tomó una decisión. No solamente aprendió y entendió el significado de esos eventos, sino que, ¿qué pasó? Yitro tomó una decisión. Yitro es lo que yo les había dicho hace un rato. Este es el mundo de la acción, de la actuación. Yitro, entonces, cuando entendió, tomó una decisión. Y cuando hablamos de tomar decisión, estamos hablando que Yitro accionó a través de un acto, de una acción. Y el tomar la decisión era de convertirse al Eterno, o sea, de volverse al Eterno, de hacer Teshuvah. Tanto así que su Teshuvah lo llevó a guardar los misbot de Yud-Heh-Vav-Heh, a guardar la Torah de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué? Porque después que Yitro hizo Teshuvah, el Midrash dice que Yitro agarró un cuchillo y se quitó el prepucio de su miembro viril. ¿Qué es esa acción? ¿Qué es ese mandamiento? Ese mandamiento es el Brit Milá. Yitro se hizo el Brit Milá. Yitro no solamente se circuncidó en su corazón, o sea, en su intención, sino que también se circuncidó físicamente. La pregunta es, ¿cuántos de la humanidad, cuántos de nosotros hemos hecho esta acción que Yitro nos vino a enseñar? Por la misma razón, a Yitro se le da el honor de llevar esta parashá su nombre. Imagínense, queridos talmidim, que la humanidad, nosotros muchas veces pasamos por luchas, por pruebas en la vida, situaciones difíciles. Pero ni aún así, nosotros aprendemos el significado de esas pruebas que pasamos en la vida, de esos eventos que pasamos en la vida. Pablo dijo, Shaul Hatán dijo, que todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda para bien. Aún así, siendo cosas duras y digámoslo así, malvadas que nos pasen, pero es para nuestro propio bien. Es para que nosotros entendamos ese significado de ese evento que viene en nuestra vida y hagamos Teshuvah. Hagamos Teshuvah. Si usted no hace Teshuvah, no va a poder transformar su vida. Yitro transformó su vida de la negatividad, porque él era un hombre que venía del lado negativo, de la oscuridad. Transformó esa oscuridad en luz. Y la luz es que dejó de ser egocéntrico, orgulloso, envidioso,
y pasó a ser que una persona dadivosa, una persona altruista que ayudaba al prójimo, y él lo hacía con amor. Entonces, Jethro nos está enseñando cómo nosotros debemos de transformar nuestra vida, cómo nosotros podemos transformar esa energía negativa, esa energía egocéntrica que está en nuestro interior, a una energía de poder compartir, de poder ser altruista, de poder ayudar a su prójimo. El Zohar dice que Jethro, el gran y supremo Cohen, sacerdote, designado y gobernante de todo el mundo pagano, ¿se imaginan? ¿Quién era Jethro? Era gobernante de todo el mundo pagano. Un gobernador de la energía 100% negativa vino y reconoció, dice el Zohar, a Yud-Heh-Vah-Heh, diciendo: ahora sé que Yud-Heh-Vah-Heh es el más grande de todos los Elohim, de todos los dioses. No hay otro como él. Ahora, entonces Yud-Heh-Vah-Heh vino y fue exaltado en su esplendor desde arriba y abajo. Y después entregó la Torá en la completitud de su dominio. ¿Por qué dice que después entregó la Torá? ¿A quién se lo entregó? Se lo entregó a Jethro. ¿Por qué? Porque Jethro entonces cambió, transformó su vida. Cuando hablamos de transformar su vida, estamos hablando que transformó su deseo de recibir para él mismo con el deseo de recibir para compartir. Y la transformación lo llevó a otro nivel. Tanto así de que en esta parashá, nosotros, los que hemos leído todos los textos de la parashá, todos los capítulos, nos damos cuenta que aquí, en esta parashá, se nos es entregada la Torá en el monte Sinaí. Entonces, queridos talmidim, queridos hermanos, amados hermanos, cuando nosotros venimos y sumamos la palabra, sumamos el número de la parashá, que es 17. Vemos que 17 en hebreo se escribe una yud y una zayin. La yud vale 10 y la zayin vale 7. 17. Cuando le sacamos su reducido al número 17, recordemos que el 0 no tiene un valor. Entonces sumamos 7 más 1 nos da 8. Y el 8 es la inmortalidad. La inmortalidad. O sea que con esta parashá nosotros alcanzamos la inmortalidad a través de los 10 enunciados, a través
de los misbot, a través de la Torá, de la práctica de la Torá. Por la misma razón, así como Abraham y Sara transformaron su vida, Yitro también transformó su vida. Porque cuando antes Abraham se llamaba Abraham, padre de multitud, pero cuando transformó su vida, Yud-Heh-Vav-Heh le agregó una Hei al final. Entonces, esta Hei lo que hizo fue transformar la vida de nuestro padre Abraham. ¿Ya? De la misma manera sucedió con Sara, sucedió con Yitro. Yitro, al momento de transformar su vida, entonces Yud-Heh-Vav-Heh viene y le agrega una Yud al principio de su nombre, que ahora es Yitro o Yitro, ya no Jetro. Ahora lleva la Yud al principio, y la Yud no solamente representa uno de los primeros nombres de Yud-Heh-Vav-Heh, sino también representa a los 10 mandamientos, a la Torá, a los 10 enunciados. No solamente representa eso, sino también representa a las 10 sefirot o dimensiones que están en nuestro interior. En la mística hebrea le llamaríamos al mapa cabalístico que está en nuestro interior. Así como hay 10 mandamientos, como hay más, pero también hay 10 dimensiones, 10 sefirot, que si nosotros aplicamos la Torá, los misbot representan a la Torá. Si nosotros practicamos la Torá en nuestro interior, entonces la llevamos hacia nuestro interior, interiorizamos la Torá. E interiorizar es que la Torá es la columna central. A través de la Torá nosotros vamos a equilibrar nuestra vida. Yitro transformó su vida porque cuando él se dio cuenta el significado de todo lo que había hecho el Eterno, Yitro reconoció al Eterno como el Supremo. Hizo Teshuvá, practicó Torah, practicó mandamientos, que es la Brit Milá, y lo llevó a la práctica. Entonces, ¿qué nos está enseñando Yitro? Que nosotros debemos de buscar la columna central, porque en la columna central, los que han visto el árbol de la vida, en la columna central se encuentra Tiferet, y Tiferet es la belleza, Tiferet es el amor, Tiferet es el equilibrio de las cosas. Entonces usted y yo vamos a equilibrar el lado izquierdo del lado derecho, y vamos a ser entonces personas altruistas, aún más con la Torá, porque la Torá representa al árbol de vida, porque en ella está la vida eterna. Y los que estamos
en la columna central del árbol de la vida, disfrutamos la paz, la shalom interna. Como dijo Mashiach, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no les dejo esa paz que les ofrece el mundo, que es una paz pasajera, sino les dejo una paz donde usted se sienta satisfecho. ¿Ya? Entonces, queridos Talmidim, Yitro nunca estaba satisfecho. Y como no estaba satisfecho, no lo satisfacía lo que le ofrecía ese mundo negativo. Entonces, pero Yitro continuaba y buscaba una verdad más elevada que la que él tenía. Yitro estaba abierto a oír y a escuchar. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos estado satisfechos con esa vida que llevamos? Vida de negatividad, vida de sufrimiento, esa vida que nos ha ofrecido el sistema de este mundo, que nos ha ofrecido el faraón, el ego, que nos ha ofrecido Misraim, que es el sistema de este mundo. Por eso, por lo mismo, usted está hoy aquí estudiando la Parashá. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar continuamente esa verdad elevada. Y esa verdad elevada está solamente en la Torá. La Torá va a elevar nuestro nivel de conciencia al momento que nosotros entendamos el significado de cada evento que nosotros hemos pasado en esta vida y entendamos realmente que solamente a través de Yud-Heh-Vav-Heh nosotros vamos a poder elevar nuestro nivel de conciencia y vamos a ser personas más felices, personas que vamos a saborear esa paz espiritual internamente. Entonces lo único que Yud-Heh-Vav-Heh quiere, queridos hermanos, amados hermanos, es que nosotros estemos abiertos, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 5.2 dice: abre para mí una abertura, ¿ya? Abre para mí una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas eternas. ¿Se dan cuenta? Queridos Talmidim, si usted y yo abrimos la puerta de nuestro corazón y entendemos, entonces el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, nos va a abrir esa puerta eterna. Y la puerta eterna, como les decía, la encontramos en la Torá. La Torá. La Torá nos va a llevar para los mundos superiores y nos va a llevar hacia la vida eterna.
todo el que practica la Torá, el que practica, no solo el que lee. Recordemos que nosotros no solamente tenemos que recibir la sabiduría, recibir sabiduría, sin compartir. Eso es ego, eso es oscuridad. No, nosotros tenemos que recibir la luz, que es lo que usted está recibiendo en estos momentos, y compartir esa luz, porque la abertura para vida eterna está allí, en medio del recibir y el de compartir. Por lo mismo, en nosotros por naturaleza está el deseo de recibir, pero depende de cada persona, depende de usted, depende de mí, si yo recibo o solo para mí o decido recibir con el propósito, con el objetivo de poder compartir, de poder ser altruistas. ¿Qué aprendemos? Queridos talmidim, el Zohar dice, antes de terminar, el Zohar dice, bendito es aquel que es merecedor de la Torá. Bendito aquel o aquella persona que es merecedor de la Torá. Yitro fue merecedor de la Torá porque él transformó su vida. Entonces se le dio el honor a Yitro de que esta parashá especialmente llevara su nombre, porque en esta parashá es donde se entrega la Torá, Matán Torá, la entrega de la Torá. Porque será ese merecedor. Cuando habla merecedor de la Torá, dice, porque será merecedor del nombre Yud Hei Vav Hei. Rab Yossi dijo que será merecedor del mismo Yud Hei Vav Hei, ya que él y su nombre son uno. Cuando nosotros entendamos, o cuando yo entienda que mi nombre y Yud Hei Vav Hei, que mi nombre y el nombre de Yud Hei Vav Hei es uno, entonces vamos a hacer maravillas, queridos talmidim. Bendito sea su nombre por la eternidad. Entonces, ¿qué aprendemos de la parashá Yitro? Que nosotros debemos de aprender a recibir para compartir. Debemos crear un equilibrio, queridos talmidim. Debemos crear un equilibrio. Usted y yo debemos crear un equilibrio en nuestro interior. Que no solamente usemos la columna izquierda, sino que también usemos la derecha. Pero cuando nos ubiquemos en la columna central, muchas personas se ubican o solo en la columna izquierda o solo en la columna derecha. Pero en el momento en que yo ubique mi energía en mi interior, en la columna central, entonces voy a ser una persona equilibrada. Una persona, cuando hablo de equilibrada, estoy hablando de una persona madura.
Entonces nosotros debemos abrir nuestro corazón y escuchar a los demás. Escuchar a los demás. ¿Por qué escuchar? Porque muchas veces a nosotros nos gusta que alguien nos escuche, pero no nos gusta escuchar a esa persona. Entonces debemos de saber escuchar. ¿Sí? Así es que entonces, queridos Talmidim, Betalmidot, sin nada más que decirles, solo lo único que les digo es que trabajemos, queridos Talmidim, nuestros actos, que nuestros actos sean actos altruistas y no egoístas. Si yo hago más actos altruistas que egoístas, seguramente voy a ir desapareciendo esa energía negativa que está en mí. Y entonces voy a poder amar a mi prójimo porque voy a ayudar a mi prójimo. Entonces, llevemos a la práctica, queridos Talmidim, todo lo que nosotros estudiemos, leamos en la Torá, practiquémoslo, porque la práctica nos va a llevar a esa transformación, a la transformación que Yitro hizo en su vida. Yitro llevó a la práctica todo lo que él estudiaba, y aún así cuando entendió esos eventos y practicó la Torá, la práctica que hizo Yitro fue guardar la Torá, practicarla. Por lo mismo, él se hizo el Brit Milá. Así es de que entonces, Shabbat Shalom, queridos Talmidim, que el Eterno los bendiga, los guarde, y nos vemos en la siguiente parashá. Shabbat Shalom para todos.